Me parece muy rico poder compartir y poder compartir de este tema. Me parece que es importante un poco desmitificar esa mirada que todos podemos tener de este planeta transpersonal. No vienen a hacernos el favor de colaborar con identificarnos con la personalidad construida, sino que por el contrario vienen a desorganizar todo para darle un sentido distinto, un nuevo sentido, que por lo general, sobre todo con Plutón, sucede que nos encontramos en crisis. La posibilidad de transformarnos en algo más conectado con el alma y no tanto con la personalidad. Así es, así es. De hecho, en Uber nosotros miramos varios niveles como de desarrollo del ser y partimos del centro de la carta. En el centro de la carta se encuentra el ser en su estado puro. A medida que se va em, desintegrando, digámoslo de una manera, ¿no? Tenemos la estructura de aspectos, los planetas, los signos, las casas zodiacales. Entonces, en esa medida también es como empezamos a darnos cuenta cómo nos vamos manifestando karmáticamente en esta realidad. Pero el mismo camino que nos lleva a vivir la vida de una forma más exterior, es decir, en el que nos identificamos con esa personalidad plenamente, en el que estamos viviendo constantemente como las luchas del devenir, luego es el mismo camino que nos permite volver al centro de la carta, que es el alma. Entonces yo, bueno, más bien Uber, el método Uber tiene una particularidad y es que constantemente te está mostrando son oportunidades y posibilidades donde antes podías tener una mirada fatalista. Allí existe realmente un camino hacia el crecimiento, ¿no? Hacia la integración de nosotros mismos. Primero a través de la integración de la personalidad y después de trascender esa personalidad, que es cuando uno llega precisamente al nivel de los transpersonales. Es lo que me conecté rapidísimo con el tema de la curva de intensidad, justamente hablando de Plutón, ¿no? Digo, si vamos a hablar de intensidad, sí, Plutón. Uber no te va a hablar nunca de que un tránsito, una situación sea peor o mejor que otra. Claro. Más bien, según lo que se parte es de la potencialidad del ser humano, ¿no? Y entonces confiamos precisamente en ese ser interno, en el espíritu que nos permite guiar nuestra vida desde otro punto de conciencia. Entonces acá no estamos hablando nunca de los defectos del hombre o de todas las dificultades que pueda tener. Son retos. Son retos y como retos pueden ser asumidos. Son comportamientos, más no nos está hablando de el ser como tal, de tú eres, sino de un comportamiento que puedes tener y los comportamientos se pueden cambiar. Entonces, constantemente lo que estamos viendo precisamente son esos caminos evolutivos. Plutón sería el planeta transpersonal de la columna masculina de los planetas. El planeta de la personalidad de esa columna masculina sería el Sol. Entonces, el planeta instrumento, el planeta herramienta es Marte. Claro. Digamos que esto se maneja como si fuera una jerarquía, una jerarquización en el que en principio el sol dominaría la personalidad. Es la autoconciencia, es la autonomía, es nuestra capacidad de ser independientes, no de pensar por nosotros mismos, de tomar decisiones y asumir las consecuencias de nuestros actos, de saber hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, eso lo hacemos desde el pequeño yo. Hay un camino que va más allá y es Plutón, porque Plutón nos habla de esa imagen del ser humano perfecto, del ser humano ideal, si nosotros lo queremos ver todavía como desde algo inalcanzable o nos puede estar hablando de un mejoramiento de nosotros mismos como individuos. Entonces, las personas que tenemos, tú ya te conté, yo soy Sol Plutón y el Plutón lo tengo en la casa número 8. Siempre durante toda mi vida he visto que hay algo que me llama en cuanto a qué, al desarrollo personal, pero digamos que cada uno lo puede vivir de una forma distinta. En lo que estabas hablando de la intensidad, la curva de intensidad de las casas, es cierto lo que dices. Entonces, los planetas que se encuentran muy cerca de una cúspide de casa son planetas que tienen una fuerza de impacto en el mundo muy grande y que el mundo reconoce, en cuyo caso las personas podemos utilizar esas capacidades, esas cualidades planetarias para hacernos ver en el mundo, utilizarlas también para tomar del mundo aquello que necesitamos aprender, vivir, etcétera.
pero hay otros puntos en la carta en donde la energía viene hacia el interior, hacia el trabajo personal, hacia aprender, no a través del feedback que yo pueda recibir del entorno, sino más bien a través del proceso interno que cada uno de nosotros puede tener. Esos planetas en una sociedad que está buscando constantemente un reconocimiento externo, ¿no? Que alguien más me valide quién soy, sufren y están en constante frustración porque no van a tener ese resultado que normalmente yo puedo estar buscando. Pero digamos que hay que mirar varios factores. Uno de ellos también sería cuál es la intensidad de esos planetas a nivel de los signos del zodiaco para determinar si la persona lo vive de una manera en la que es fácil, por ejemplo, si está en un punto de reposo, que no me vean porque yo sencillamente internamente siento que no tengo esas cualidades desarrolladas en mí, o si por el contrario siento que las tengo y el entorno no me lo reconoce, porque ahí sí se vive de una forma muy fuerte. Ahora, las crisis plutonianas. Digamos que es cierto lo que tú estabas diciendo al principio referente a lo que nosotros podemos vivir y experimentar como seres humanos en los primeros años de vida o los primeros toques de esos planetas, los transpersonales especialmente, cuando vamos creciendo y no tenemos herramientas o no hemos podido tener un proceso de desarrollo que nos permita poder asumir lo que estamos viviendo externamente. Normalmente uno como lo vive lo está viviendo como experiencias que llegaron, perdón lo que voy a decir, a joderme la vida. Entonces, como lo vivo así, el sufrimiento y el dolor que se puede vivir y experimentar en esos primeros toques, y yo no estoy hablando aquí de tránsitos, estoy hablando de el movimiento del punto de la edad, que también es Claro. del método Uber, y el Ajá. punto de la edad cuando toca esos planetas, son momentos de impactos muy fuertes en la vida de una persona que pueden venir precisamente con eventos externos que nos hacen como sentir que esta realidad cada vez es más dura, más pesada, ¿no? Que no sabemos cómo salir de allí. Sí es un impulso hacia el desarrollo, sí es un impulso hacia la evolución, pero en un principio uno lo vive de una manera muy material, ¿no? De una manera en la que realmente no estoy dándome cuenta de la oportunidad, sino que puedo caer precisamente en el victimismo. Absolutamente. Posteriormente, esos toques que hace el punto de la edad, que también los más fuertes son los de los aspectos directos, los de los aspectos principales, más bien que directos, trabajamos más con la conjunción y con la oposición, Ajá. y cuando uno tiene la posibilidad de seguir como la evolución de eso que viviste al principio y te das cuenta que no solamente pudo haber sido la oposición, sino que, o la conjunción, sino que de pronto también puede haber un trígono en el que empiezas a recibir los frutos del aprendizaje si te Ujú. has abierto a un proceso interno, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a recibir, dices, oh, ok, o sea, no ha sido tan mal, no ha sido tan malo lo que pude haber experimentado al principio, y posteriormente cuando se toca los 180 grados, después de del primer toque por conjunción o oposición, hay un proceso de integración, y con los transpersonales, especialmente con Plutón, sucede que viene un regalo por el trabajo hecho. Si yo no he hecho ningún trabajo, muy probablemente ese impacto de Plutón puede ser fuerte al igual que la primera vez. Pero si yo sí he trabajado en mí mismo, si yo me he dado a la tarea de saber cuáles son los regalos ocultos que trae Plutón de esta situación, entonces voy a recibir ese diamante que es Plutón, porque probablemente he estado trabajando, elaborando a través de la presión, ¿no? Porque Plutón trabaja a través de presión. Es impresionante, porque esto que acabas de decir acerca de la presión que uno siente, por supuesto, Plutón, creo que en todas las astrologías lo podemos hacer una analogía con lo que es lo interno, lo subterráneo, ¿no? Y el Mm. carbón que está dentro y después de mucha presión puede ser diamante. Es interesantísimo lo que estás diciendo. Te quería preguntar algo. Cuando decís punto de reposo, ¿estás hablando de que, por ejemplo, ese planeta puede estar ubicado en el centro de la casa y no tanto en las cúspides, como dijiste antes? Cuando hablas de punto Sí, de reposo. sí, es un punto Ujú. más interno de la casa Es astrológica, no okey, exactamente la mitad, pero okey. digamos que es un
más cercano de la cúspide de la siguiente casa, pero no es cerca de la casa. Digamos que es un punto intermedio, ¿vale? Pero no es la mitad, no es la mitad exactamente. Okey, okey. De todas maneras, siempre se trata de, resignificar eso, ese dolor, esa cuestión que me llega de afuera, que digo: "¿Por qué estoy metido en este?", y no le encuentro un sentido, y me retrotrae un poco también al tema quironiano, ¿no? De donde del dolor puede brotar un sentido, así como lo que sería casa 8 y casa 9. Este traspaso entre lo que considero traumático, que me despoja y me deja al desnudo y me siento vulnerable o impotente ante algo, luego puedo acceder a una trascendencia del ¿para qué pasa esto? No sé si me explico. Estoy de acuerdo contigo. Plutón tiene algo y es que, como estábamos diciendo al principio, las personas le tienen miedo a Plutón. O sea, uno dice Plutón y la gente dice, no, como que O tiemblan ya. Escorpio también dice: "Ay, ese escorpiano", sale corriendo. Sí, entonces es muy gracioso. Uno dice, yo soy Plutón y yo, intensidad, no apegos, no. Pero yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que no fue inmediatamente. Al principio definitivamente lo viví y además lo veo en consulta, como las personas cuando tienen un tránsito plutoniano realmente viven la crisis muy intensa, viven el miedo a la posibilidad de destrucción de sí mismos muy intensa, Ujú, viven los deseos, las pulsiones también de una forma que es casi que se juzgan por tenerlos, ¿no? Se juzgan por ser la sombra, todo lo que se reprimen, todo lo que sienten que está mal en ellos mismos, que sentimos que está mal en nosotros mismos, es muy fuerte. Esa intensidad de la que estábamos hablando al principio es como si se viviera de una manera muy nucleica, ¿no? Pero está allí todo lo malo que yo puedo sentir de mí mismo y que veo obviamente reflejado en el mundo exterior. Sin ujú, embargo, a medida, y no todo el mundo lo hace, pero a medida que uno se abre al potencial plutoniano, lo que empieza a llegar con el tiempo, a medida que permito que todos esos apegos, todas esas miradas de juzgamiento, de no sentirme que yo puedo tener luz en mi ser, en mi sentir, y por eso mismo que la necesidad de destruirme, autodestruirme, de optar por la muerte en lugar de optar por la vida es tan radical, ¿no? Porque es que es como si hubiera un enceguecimiento mm, completo hacia esa opción constantemente. ujú, Entonces, cuando me permito trabajar, empieza a llegar un estado en el que a través de la transformación, a través de permitirme regenerarme, a través de permitirme sentir la vulnerabilidad, pero además ver que todo lo que muere realmente es lo que ya no funciona en mi proceso de evolución, a lo que me había aferrado en algún momento porque me dio cierta armonía, porque me dio cierto placer, porque me dio cierta capacidad de poseer, porque me dio cierto poder en la posesión. ujú, Entonces voy andando más libre, más ligero y me doy cuenta que ese centro, que ese núcleo, que antes se lo atribuía a algo más, a unas pulsiones, que no están mal además, sino que hacen parte, es como un de todito. Aquí en Colombia decimos eso, ¿no? Como una mezcla, ¿no? Como una unidad. okey, El espíritu nunca muere. Y entonces ese proceso de transformación en el que yo ya permito que la muerte llegue hasta donde tiene que llegar, porque sé que mi parte impoluta de verdad nunca va a desaparecer. Entonces, en esa medida también empieza a existir un proceso de volver a vivir, de darnos nuevas oportunidades constantemente, incluso también de ser curiosos respecto de cómo viene la nueva parte mía que está emergiendo, porque hay un cambio de 180 grados muchas veces y uno no se reconoce, pero si se permite vivir esa nueva aventura de redescubrirse, de saber quién soy yo ahora, de saber hasta dónde van mis piernas, cómo voy a caminar ahora, etcétera. Entonces ese proceso de volver a nacer es bastante interesante y además genera, primero, una sensación de paz,
porque dejas de estar, de vivir apegado y de tratar de controlar todo. Una sensación también de una maestría que la gente plutoniana va adquiriendo, y hay algo más y es un poder interno. Ya no es un poder en lo que posees, ya no es un poder en la persona a la que te habías aferrado, ya no es un poder en las cosas que antes veías, ya no es un poder incluso en el miedo que tenías anteriormente, ni en toda la sombra y los monstruos que antes veías, o más bien en quienes reflejabas toda esa potencia interna que se siente. No, uno Ujú, empieza a ganar un centro en el core, ¿no? En el tercer centro. exacto. Entonces es como un, no, ya no me vengas con pendejadas, ya no me vengas con bobadas alrededor, pero además también existe un, yo ya no me vengo con pendejadas, Exacto, ¿sí? asumir, en realidad, en vez de controlar afuera, asumir el autocontrol del propio poder, porque hay una cosa con Sol Plutón, ¿no? Estos aspectos que hay como una sensación de que uno es un monstruo, de alguna manera inconscientemente. Hay algo monstruoso en mí, entonces obviamente lo voy a proyectar porque todo el mundo se quiere sacar de encima eso y ponerse la mascarita de la sonrisa Instagram, ¿viste? Pero no se puede porque realmente es una pulsión, como decís, esta cuestión de la... Plutón es una cualidad destructiva, es el volcán constantemente en erupción, destructiva pero constructiva. La pequeña sutileza, no es que destructiva, es... si no llegara esta oportunidad de sacar, como vos bien decís, Diana, esto de que lo que va a matar Plutón es lo que ya es tóxico, lo que ya no sirve, lo que ya es superficial, porque si hay algo que Plutón no tiene y los plutonianos no tienen es superficialidad. Este, vamos, siempre vamos al grano y se me desenchufó el coso. Eso, quería decir eso y me parece también que una cosa que también da Plutón, en terapia, en terapeutas, es la capacidad de poder acompañar los procesos de oscuridad de los demás, ¿no? De esos terrores que tienen los consultantes, en un proceso de regeneración, que están como un bebé recién naciendo, cuando sí proyectan mucho en los demás el dolor que me causan los otros, donde yo soy la víctima, el otro es el omnipotente que puede dominarme. Lamentablemente, en el momento en el que estamos viviendo eso, lo vemos así. Es la manera que la psique tiene como para decir, bueno, no soy yo, es el otro. Pero cuando vamos ahondando en terapia estos temas, empiezan a salir las cosas y las caras de los consultantes diciendo, ay, es cierto, tal vez sea yo el tema. Sí, uno se encuentra en terapia precisamente con personas que normalmente son, o más bien se niegan en principio, porque es muy difícil ver su propio monstruo, ¿no? No es difícil ver el de afuera. Sin embargo, cuando yo en la vida me encuentro con personajes que constantemente me están mostrando como un arquetipo, yo no debería tomarlo al azar, ¿no? O tan de malas, o sea, siempre me llega lo mismo, sino más bien empezarme a cuestionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es que me lleguen? Es que yo elijo, porque de lo que me siento atraído precisamente es de esa parte sombría que yo todavía no he podido integrar. También me puedo sentir atraído de toda esa potencialidad que tiene Plutón, todo el poder que de pronto esa otra persona se ha desarrollado bien, pero yo no he podido integrar. O sea, son las dos cosas. Yo me siento atraído como las abejitas o como los osos, pues por la miel, pero también me puedo atraer como las moscas por la mierda. Entonces hay algo y es reconocerlo en el simple proceso de poder reconocer que probablemente ese monstruo que yo, cuando uno se imagina un monstruo plutoniano, es que es feo, desagradable, ¿no? Supremamente oscuro, malévolo, la mirada debe ser intensa, pero así que uno dice, fue pucha, solamente de mirarme ya me Me hizo cae. temblar. Sí, exactamente, o sea, no puedo más. Pero cuando realmente te permites acercarte, te permites a ti mismo abrirte a una potencia inimaginable, porque mientras yo lo tengo en sombra, es una potencia que en cualquier momento se va a despertar para que
o más bien, y que me va a impedir a mí de una u otra manera poder controlar las acciones que yo voy a poder ejercer con esa potencia. Mientras que si yo, por el contrario, me doy cuenta que si, por ejemplo, me llegó a consulta, o más bien me llegó a mi vida, una persona que mostró esa cara de Plutón, esa cara de poder mal llevada, de ambición, entonces si yo lo integro, el día de mañana no voy a ser el que me robó todas las pensiones en el país, ¿no? Es darme cuenta de eso. Ahora hay otra cosa y es que en consulta o a los terapeutas, cuando tenemos Sol Plutón, como hemos tenido acceso a ver tanta de la sombra que hay en el mundo, a uno nada la aterra. ¿Sí? Claro. Los monstruos se vuelven monstricos, como, ah, sí, sí, y empieza a haber una mirada benevolente por el otro, porque uno mismo ha atravesado el dolor, porque uno mismo se ha rechazado, porque uno mismo ha sufrido intensamente en carne propia. Además es plutoniano, o sea, eso tiene que ser muy gráfico, ¿no? La sangre, lo sucio, todo supremamente visceral, ¿no? Sí, Pero cuando llegan las personas, pues nada, lo que nace realmente es un amor porque uno ya sabe, ya fraterno. conoce. Hay una fraternidad, porque además yo creo que, por lo menos la experiencia que estuve viendo hasta ahora fue que las personas no pueden creer que vos escuches cosas que para ellos son terribles y para vos sean, bueno, bueno, y, y cambias de tema. Sí. Porque claro, entonces eso habilita a una conexión realmente transformadora, porque no todas las personas están, no todas las terapias o todos los métodos. El terapeuta, yo considero que tiene que ser plutoniano para hacer una buena labor de acompañar al fondo y, bueno, es acompañar a morir. ¿Y quién quiere ser? No somos los sepultureros, al contrario, somos los otros, pero podemos tener máscara de sepulturero. Puede ser. Fíjate que Angelina Jolie tiene, o más bien cuando Angelina Jolie estaba tocando por el punto de la edad a Plutón, ella decidió que quería, en lugar de ser actriz, tener una funeraria. Yo decía, esto es muy plutoniano, ¿no? Qué Esto es raro, los ¿no? procesos de acompañamiento de la muerte. Sin embargo, y pues sin temor de equivocarme, yo siento que por el grado de conciencia que todavía vivimos en la humanidad, el acercamiento a Plutón sigue siendo desde el sufrimiento, desde el dolor y desde la necesidad de siempre ver lo malo, la sombra y de quedarme en la autodestrucción y en la destrucción del otro para evitar la propia mía, ¿no? Y lo que realmente necesito es permitir que me destruya yo para volver a renacer y más bien evitar la destrucción del otro, o sea, que yo destruya al otro realmente. Pero yo creo que la evolución va hacia vivir esta energía plutoniana de una forma más sutil, de una forma más fluida. Cuando yo sé que los procesos de muerte o empiezo a aceptar que los procesos de muerte y renacimiento se dan constantemente todos los días y en la medida en que empiezo a dejar de apegarme a eso por miedo al dolor, por miedo al sufrimiento, entonces vivo a Plutón de una forma en la que sencillamente me dejo caer más rápido y asimismo me doy cuenta que más rápido me levanto. Entonces yo sé que eso requiere una maestría y también una apertura a atravesar mis propios miedos, porque cuando uno atraviesa Plutón, baja al inframundo, camina al inframundo con Mercurio retrógrado, uno no va rápido, uno acá no va en Marte potenciado, no. Va viendo todo, todo, todo el infiernito. Exactamente, uno va con Mercurio retro, uno va realmente em, con cierta lentitud. Y es en la medida en que me permita ver cada cosa que más me parezca desagradable, ¿sí? Que yo empiezo a permitir también que el loto emerja. Plutón trae o tiene una relación muy directa en mi sentir con Venus. Y Sí. en esa misma medida en que tú te abres a la experiencia, la Mm. suavidad, la sutileza, la armonía y la belleza que en principio yo sentía que estaban escondidas y por eso tuve que ponerme la lucecita del minero para ir y excavar, entonces luego eso sale a la superficie y sale a la superficie y luego cuando uno vuelve a bajar ya no se encuentra con lo mismo, pero ya no es tan terrorífico tampoco.
¿sabes? Es diferente, incluso puede ser hasta divertido. Cuando yo atravieso Plutón de una forma en la que me abro a la experiencia, entonces Plutón se puede convertir en un planeta muy divertido de atravesar, porque en lugar de verlo desde la represión y en lugar de verlo o vivirlo desde el juzgamiento, desde la necesidad de control o desde la necesidad de ser impoluto por el deber ser social, me lo vivo sin culpa. ¿Mm? Sí, y bueno, obviamente Mercurio era el que podía acceder al infierno Al con esto, inframundo. ¿no es cierto? Al inframundo. Entonces, una de las maneras yo creo que es esta capacidad mercurial de poder discernir, más allá de que, bueno, la potencia plutoniana excede la mente. Eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Uno puede ir de investigador, ¿sí? Entonces, claro, qué bueno es poder verlo desde el punto de vista que vos lo estás abordando y trayéndonos hoy, que es que se genera como hasta un aprecio por esto, ¿no? Es que hay que apreciar, ¿no? Se me vino de pronto mientras hablabas la imagen del jorobado de Notre Dame, ¿no? Como que, ¡ay, qué horrible este gordo viejo jorobado monstruo en el campanario! ¿Viste? El llamado. Y, y de pronto uno puede enamorarse de la pulsión vital mortal. De hecho, cuando vemos un cadáver, las personas que hemos tenido acceso a verlo, sobre todo, bueno, cuando es tu familia, cuando son procesos realmente complicados, dolorosos, vos ves que ahí no está el ánima que habita eso. Entonces, obviamente que la pulsión de vida con la pulsión de muerte están concatenadas. El tema es no temer a una cosa, no desechar una por solo quedarme con otras. Plutón en principio yo lo veía precisamente como un monstruo, ¿sí? Como el que se encargó de destruir parte de mi niñez. Y ahora yo digo, no, no, para nada. O sea, si esto ha generado algo, es la capacidad de lo que yo te decía, de ser curiosa referente a qué, a la vida. Y entonces cuando estás tan cerca de la muerte, dejas de reprimirte el vivir. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más lindas que yo he tenido con Plutón. Y también lo que te estaba diciendo anteriormente, y es, en la medida en que dejas de juzgarte por todo lo que tú sientes que los demás te van a rechazar, pero realmente eres tú el que se rechaza, entonces vives a Plutón en toda su intensidad de una manera libre. ¿Sí? Entonces te permites explorar tus pulsiones sexuales y te permites explorar también la necesidad investigativa, además porque a uno no se le pasa nada, uno se da cuenta de absolutamente todo hacia el exterior, pero el más importante es me doy cuenta de absolutamente todo hacia el interior. Y lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy viviendo, y yo estoy de acuerdo contigo en que si yo voy a buscar un terapeuta, por favor, que sea un terapeuta plutoniano, porque cuando se encuentra uno con una persona que es plutoniana, solamente su propia esencia ya empieza a ayudar en ese proceso de regeneración y permite que los procesos de los otros sean más amables, sean más rápidos, entren en un proceso de vivir o de escoger la vida más rápido, ¿no? Y además genera una sensación de seguridad porque el otro no me está juzgando, porque el otro no me está señalando, porque además el otro está seguro que va a salir adelante porque uno ya lo ha vivido. Uno sabe que el otro se va a parar nuevamente, uno sabe que la vida vuelve a comenzar. Entonces, esa es una cara de Plutón, el jorobado de Notre Dame, pero Plutón también es el mago Merlín. Y Plutón también es el alquimista. Y Plutón también son los procesos de psicomagia. Entonces, por eso yo te decía anteriormente que a medida que vas creciendo, y que ya pasó ese primer contacto con Plutón que es tan fuerte y en el que tú definitivamente o normalmente lo que hacemos, ¿por qué? Porque como humanidad en el inconsciente colectivo ha quedado que tengo que ir como un minero a excavar todo y basarme en el barro, ¿no? En todo lo demás bienes del barro, pero luego uno dice, no, espérate un momento, hay procesos de psicomagia que actúan también en el inconsciente y que me permiten traer a la conciencia, a la luz, esto de una forma más rápida, sin dolor, ¿no? ¿Por qué me aferro al dolor?
¿para qué me aferro al dolor? Y entonces empiezo a escoger otra cosa que también es plutoniana. Lo que sucede es que en Uber tomamos como base la astrología esotérica y en Escorpio específicamente el planeta, o hay varias regencias, la regencia tradicional y la regencia esotérica. La regencia tradicional está con Marte y Plutón, pero desde la pulsión, ¿no? Desde lo duro, desde lo denso, y la regencia esotérica que está en Marte. Y ese Marte es el que dice, pero no Marte mirado desde Escorpio, ¿no? Que es un guerrero, pero es un guerrero para darse duro, para seguirse autoflagelando. No, es un Marte mirado nuevamente como con los ojos arianos. Es decir, vuelvo a encarnar, vuelvo a ver la inocencia alrededor sin la estupidez. O sea, yo ya no soy un niño porque lo reconoces y además me estoy asumiendo que ya no soy un niño, yo soy adulto, pero entonces me permito volver a disfrutar y los ojos vuelven a brillar y vuelvo a tener ganas de vivir. Y vuelvo ahora ya, no es que las circunstancias me pasen, sino que, así como tú lo dijiste al principio, yo veo el propósito en la circunstancia y ese propósito es el mejoramiento interno. Entonces uno se abre a ese proceso de regeneración y cuida la herida y Eso. lo cuida con amor, ¿sí? Con agradecimiento. Uno Mm, entra en una dinámica completamente distinta y además se permite volver a experimentar, porque Marte es el regente esotérico desde la astrología esotérica precisamente. Entonces, cuando retomamos o cuando miramos a Marte, Marte nos permite volver a optar por la vida, ¿no? Marte inicia su recorrido en Aries, que es el momento en el que iniciamos precisamente este camino como seres humanos en este cuerpo. Entonces, cuando volvemos a mirar esta experiencia, esa vivencia y dejo de apegarme al dolor, entonces me abro a esa energía marciana y esa energía marciana es, yo quiero vivir. Yo quiero disfrutármelo. Yo sé que hubo momentos en mi vida, en mi existencia, que fueron difíciles, pero eso hace o permite que yo sea más cuidadoso conmigo mismo y a la vez que sea más cuidadoso con los demás. O sea, yo ya empiezo a trabajar de una manera en la que ese poder, esa potencia, soy más consciente de ella y por lo mismo trato por todos los medios que están al alcance de las manos de uno de hacerme la vida bonita y de hacerle la vida agradable al otro. Entonces uno es mucho más consciente de cómo toca al otro, de cómo se acerca con el otro, de cómo me acerco a mí mismo. Y entonces cuando yo soy más consciente de eso, también hay una opción en este camino y es, me sigo yendo, como te decía anteriormente, como te estaba diciendo, me sigo yendo por ver toda la porquería en la que antes me enfocaba, o me empiezo a ver de una manera en la que esa porquería deja percibir mis estrellas, mi propia luz. En la que esa porquería, porque digamos que en esta dualidad, en esta vida de dualidad, se necesita del dolor para que me dé cuenta cuando no estoy en dolor, ¿no? Se necesita del sufrimiento para que me dé cuenta cuando estoy en felicidad. Entonces, digamos que uno empieza incluso a apreciar esos momentos porque reconozco cuando estoy en paz y tranquilidad, así sea por el recuerdo, porque luego empiezas a darte cuenta, ok, algo está sucediendo acá que me está sacando esa paz interna, porque lo que va ganando uno a largo plazo precisamente es disfrute. O sea, vuelvo a Venus y gano en paz y en serenidad, ¿sabes? Porque me dejo llevar. Además, eso es otra cosa que a medida que van pasando las crisis, empieza uno a desarrollar y es, me dejo llevar por la vida. Es el momento de dejar algo atrás. Como yo tengo recuerdo del dolor, entonces uno dice, uy, no, o sea, no, mi amor, yo por eso ya no lo voy a escoger, ya no lo voy a elegir de esa forma. Y entonces me abro a que el proceso de transformación sea muchísimo más rápido y además en eso mismo empieza a ser muchísimo más amoroso. Deja de doler, yo no he logrado que en algún momento deje de doler, pero sí a través del autoconocimiento me voy dando cuenta también cuando me estoy apegando a una situación que está generando que mi sistema nervioso central se altere y entonces digo, ay, o sea, estoy volviendo al pasado o me abro a la otra parte que trae también Plutón y es si Plutón es muerte y es vida, ¿por qué sigo aferrada a la muerte y no me aferro a la vida? Y entonces la vida tiene algo y es la vida tiene la capacidad de permitirte sorprenderte en el proceso. Y la sorpresa te da como que abre espacios.
en ti, de nueva conciencia. Tú ya no eres así chiquito, ¿no? Empiezas a ser cada vez más grande no en esa visión plutoniana, entonces me vuelvo poderoso y mando y soy el líder. No, no en eso, sino que en apertura de conciencia. Y a mí esa personalmente es el que más me llama la atención y me causa mayor curiosidad saber cómo hasta dónde puedo llegar, cómo me puedo ampliar cada vez más y eso también, cómo empieza a tocar las vivencias de los demás, la visión. La mirada que uno empieza a tener de las situaciones, de las circunstancias del otro, empieza a ser hacia el potencial que tiene el otro, ¿no? Eso que hablamos del namaste. ¿Sí? Entonces confío en mi propio espíritu, dejo de poner la fuerza y mi poder en el ego, que el ego necesita control, que el ego se maneja desde el límite, que el ego se maneja precisamente desde esa pequeña personalidad y empiezo a basarme en lo que realmente es y es la voluntad divina. Y la voluntad divina se maneja en espíritu y entonces mi espíritu reconoce el espíritu del otro y en ese reconocimiento, así el otro esté en la mala, porque es que hay momentos en que uno ve a la persona y siente el sufrimiento, porque además Plutón también es muy perceptivo, se da cuenta, lo siente, lo toma, ¿no? No como Neptuno desde, ay, pobrecito, ven, yo te salvo, no hay necesidad de salvar, uno sabe que el otro puede y entonces en la confianza, porque ya he atravesado mi propia mierda, porque me doy cuenta que yo puedo salir adelante, entonces en esa confianza del proceso de regeneración y el proceso de nacimiento nuevamente, confío en el otro y permito que esa confianza active todo lo superior del espíritu de la otra persona para que sepa que él también puede salir adelante. Cuando hablabas de Aries, automáticamente aparece Libra, ¿no? Esta cosa de, bueno, apreciar el vínculo con un otro y lo que el otro, por más que yo esté polarizadísimo en Plutón, del control, eh, mm, esto que decís es tan importante, ¿no? De decir, fíjate todo lo nuevo que aparece cuando suelto este miedo mío de que si no controlo todo se me va. Pero lo peor que, o sea, si vos querés estar bien, lo peor que puedes hacer es controlar. Porque no es que vas a llegar a estar bien porque controlás y todo está ahí donde vos querés que esté ubicado y no te van a pasar cosas. Al contrario, es como una llamada a vengan acá a desestructurarme la vida. Em, la importancia de que en el yin yang del que está enfrente, yo deposito el que el otro me controla a mí, porque hay otra cosa, la obsesión, ¿no? La obsesión que se tiene con Plutón, entonces uno se obsesiona con el otro, se obsesiona. En vez de obsesionarte con el otro y con vos, está bueno, obviamente que no vamos a alcanzar la magnificencia de la felicidad completa, porque no es acá en este mundo terrestre como seres humanos que eso pueda pasar, pero sí aprender, nutrirnos, compartir, y bueno, que todo tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido el dolor por el cual atravesó uno y por el cual uno acompaña al otro y por el cual uno vuelva a poder tener ese dolor. Mm, Como de acuerdo. terapia, Plutón me parece lo más indicado tenerlo siempre presente, ¿no? En los terapeutas y también en de a poco introyectar en vez de proyectar. Sí. Yo trabajo mucho obviamente con Plutón, con los procesos de logoterapia, ¿no? Plutón también puede manejar toda la parte inconsciente de la ira que nosotros podemos sentir. Y es importante también abrirse a darse cuenta que la ira no es más sino una expresión de una fuerza interna mal llevada. Y si yo, por el contrario, en lugar de hacerme amigo de esa fuerza, entonces la reprimo nuevamente, volvemos con las represiones plutonianas, entonces esto se puede convertir en una masacre. Una masacre interna y una masacre externa. Pero hay algo que comienza a suceder en ese proceso de depuración y es que es como si fuera un coladorcito, ¿no? Y entonces empiezo a depurarme y luego empiezo a ganar en libertad. Y es la libertad de ser como soy, la libertad de mostrar
todos los defectos aparentes, toda la sombra que uno antes se negaba y no podía ver y no quería ni siquiera tocar de ninguna forma porque le daba asco, porque es que pasamos por procesos muy fuertes del odio que se puede sentir por uno mismo, del asco que de verdad puedo sentir por mí mismo, de la rabia que siento contra mi propio ser y de la necesidad de autodestrucción, que luego es un proceso de libertad de qué, pues de verme todo y de aceptarlo todo, de ver que hay una potencia tanto para, Plutón está asociado con Dios, tanto para ser magnífico, ¿no? Soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnitodo, como para volverme Hades. Y entonces soy el diablo de verdad encarnado. Y eso es Plutón, son las dos. Pero Ujú. normalmente, ¿qué vemos? Nuevamente, esto es un tema de percepción, sigo pensándolo, nos quedamos en que somos el demonio, somos el diablo, pero por el contrario, ¿por qué? Porque ser el diablo no implica responsabilidad, Claro. ¿sí? Ya Yo me puedo acabar atribuyeron a con que puedo todo. hacer todos los... Ah, Sí, y me importa un pepino y entonces te destruyo, me claro, autodestruyo y después que cualquiera se encargue de mis desechos. En cambio, siendo Dios, tienes responsabilidad. Y total. siendo Dios está la imagen, esto es la voluntad, de verdad, la voluntad superior, la voluntad del ser. Entonces cada uno escoge y en esa escogencia precisamente es cuando puede salir la mejor versión de mí mismo, porque eso es Plutón, mi mejor versión, mi superhumano, ¿no? Eso es Plutón. Y entonces, ¿cómo es? Pues va a ser un superhumano que se caiga y va a ser un superhumano también que se raspe y le salga sangre, porque lo superhumano no implica que dejo de ser humano, ¿no? Exactamente. Es más bien el proceso de corrección que voy teniendo internamente hacia mí mismo y hacia los demás, lo que me permite entrar en ese espacio precisamente de libertad y de autocuidado, que es muy importante luego para uno con un Plutón muy fuerte en su carta y en los procesos de terapia, que es indispensable el autocuidado. Es indispensable que nos permitamos tomar esas heridas, todos esos pedacitos que están por allá volando y los volvamos a traer y los volvamos a tener y nos permitamos reconstruirnos, porque es un proceso de reconstrucción. Y hay otra cosa que tú estabas hablando, y es en todos los procesos obsesivos. Claro, yo puedo vivirlo en la sombra plutoniana, es obsesión, pero en la luz es pasión. ¿No? Y es una pasión, es un apasionamiento por cada cosa que uno hace y es un deseo de comernos la vida y es un deseo de verdad de experimentarla al máximo y es un deseo también de todo lo que nos propongamos. Esa pasión se convierte en una devoción que nos permite vivirlo de verdad, ¿no? Es cuando tú encuentras a alguien que es apasionado, esto mueve montañas. Por eso Plutón es vida, es el que comienza todo, ¿no? Es el Big Bang, ¡pum! De la nada, esa concentración de poder, pues, estalló el todo. Hay ay, ahora no me acuerdo de dónde, bueno, a mí me pasa eso, porque tengo Mercurio, Neptuno y entonces llega una información y después me olvidé quién la dijo, no sé, bueno, Yo esto pudo también haber tengo sido Neptuno en 3, tengo, así que me pasa un poco. eso, entonces En no me acuerdo Escorpio. quién lo dijo, o sea, no. Me parece que es de una forma de meditación, creo que es budista, pero budista de ¿Japonés? un específico, pero no me acuerdo, que dice que se refiere a un árbol. Ya no recuerdo Bien. obviamente cuál es el árbol, digamos que es un nogal, porque es la proyección que yo tengo del nogal ya nacido, no se sabe qué fue primero, sí, ese deseo de convertirme en ese nogal o la semilla que nació primero para convertirse en el nogal. En Plutón sería, yo veo eso en lo que yo me puedo convertir y nace la semilla para que eso pueda darse. Entonces es tanta la pasión por algo que sí se puede tornar en obsesión y después salir de esa obsesión es todo un camello, ¿no? Es supremamente difícil, pero si yo lo vuelvo a tomar, no lo dejo de despersonalizarlo, ¿no? Porque el proceso es que yo siento que eso me va a completar, yo siento que eso me va a hacer mejor. Y entonces lo quiero poseer, lo quiero para mí. Pero en el momento en que yo dejar de proyectar hacia afuera eso y me doy cuenta que es que eso soy yo, entonces la obsesión La obsesión desaparece.
Claro, la obsesión para afuera desaparece. Fíjate que hay un proceso, ¿no? La semilla tiene, y en la alquimia también hay una operación que se llama putrefactio, ¿no? Que para que esa semilla sea ese nogal o el árbol que sea, em, y, permitir el momento de la putrefacción, el moho, el olor pútrido, todos esos bichos abajo de la superficie de la tierra, eso es un proceso lento también, no es que podemos así, plutonizamos, plutonizamos rápidamente. Bueno, puede ser rápido, pero digo, ese es un proceso, es de descomposición de una materia que ya estaba como que era de una manera y ahora se va a transformar en otra cosa, pero que se va a tener que pudrir para dar origen a esa cosa bellísima que después te va a dar sombra. Entonces, esos procesos de muerte, renacimiento en los que las personas llegan a consulta, muchos de ellos de por sí, como un mecanismo de defensa y de autoflagelación, empiezan a oler desagradable, huelen desagradable, ¿no? Ujú. Es como un hedor, ¿no? A través del sudor o el aliento o cualquier cosa, el cuerpo mismo empieza en ese proceso. Pues bueno, en la medida en que Bueno, se van haciendo cada vez más lindo ellos a ellos mismos, entonces todo este mecanismo defensivo empieza